Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Acelera Pyme, una iniciativa que nace con el apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDE, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales se seguirán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde nuestra oficina, también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando en comenzar su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento, que nació con un espíritu fundamentalmente técnico, también podemos ayudaros a identificar y acceder a información sobre las diferentes ayudas y subvenciones disponibles en cada momento para vosotros. En este sentido, me gustaría aprovechar, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, para informar de que un nuevo programa de ayudas, el programa Kit Digital, está desarrollándose gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa, también dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está dirigido a pymes de hasta 49 empleados y autónomos y tratará de ayudaros en vuestra transformación digital para que, mediante la implantación de tecnología, podáis evolucionar y mejorar vuestros negocios. Para ello, están a vuestra disposición una serie de ayudas económicas conocidas como bono digital, con las que podéis acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a los agentes digitalizadores adheridos que ofrecen estos servicios. Actualmente se encuentran abiertas todas las convocatorias. Segmento 1, de 10 a 49 empleados, segmento 2, de 10 a 3 empleados y segmento 3, de 0 a 3 empleados. En caso de querer recibir información sobre estas, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Formulario en nuestra página web, telefónicamente o de forma presencial en nuestras oficinas, e intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya, entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo de esta es profundizar en las principales herramientas de mejora continua, en cómo gestionar el cambio y veremos un ejemplo práctico de aplicación. Para ello, en esta ocasión, contamos con José Miguel Rosón, ingeniero técnico con más de 30 años de experiencia en proyectos de transformación digital en multinacionales y pymes. Antes de dar paso al ponente, comentaros que en cualquier momento podréis hacer preguntas a través del chat. Sin más, agradeciendo enormemente a José Miguel su colaboración, os dejo con él. Hola, José Miguel. Hola, Nora, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Vale, pues comparto pantalla, ¿vale? Y empezamos. Sí, te confirmo que se vea bien. ¿Podéis ver Vale, la está. pantalla? Sí, perfecto. Vale. Vale. Muy Pues bien, todo. bueno, gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho Nora, me llamo José Miguel. Trabajo en CIP Ingeniería. Somos una ingeniería que se dedica a optimización de procesos logísticos, pero también productivos. Y en esa optimización últimamente o desde hace tiempo, incluimos también una parte que es digitalización de esos procesos, porque como veremos después va muy unido a lo que sería la mejora de los procesos. La formación o la charla son conceptos básicos. Si en algún momento hay algún concepto en el que no quede lo suficientemente claro o queréis profundizar un poco más, pues me interrumpís, lo comentamos. Si vemos que se va a extender demasiado la respuesta, pues acordamos después de la sesión una pequeña sesión pues, para aclarar esos conceptos que no hayan podido quedar del todo claros, ¿vale? Un poco el índice de lo que vamos a hablar es sobre todo saber de dónde venimos, un poco de historia, tampoco mucha, pero sí que es bueno saber de dónde venimos. Quizá también sería bueno saber hacia dónde vamos, pero ahora mismo eso es un poco más complicado. ¿Qué importancia tienen los datos en todo este proceso de la mejora continua? Y la diferencia que hay entre innovar y la mejora continua. ¿Cuándo es mejor innovar? ¿Cuándo es mejor hacer un proceso de mejora continua? A partir de ahí, definir cuáles son las herramientas de mejora continua, cuándo
es conveniente aplicar cada una de ellas y cómo aplicar cada una de ellas. Por eso hablamos de gestión del cambio y de paradigmas. Y ya por último, entrar en algún caso práctico donde se hayan podido ver esas herramientas de gestión visual que vamos a aplicar, ver muy por encima alguna de ellas, las básicas, con las que una empresa que quiera empezar la mejora continua, pues debería empezar. No tienen por qué ser estas, pero son las más habituales. Y una vez que hemos visto ese caso práctico, con esos tipos de herramientas, ver cómo se ha aplicado en un caso práctico o en ejemplos de casos prácticos que hemos tenido dentro de CIP. Entonces, pues, si todos me veis bien y veis bien la pantalla, empezamos con la sesión y un poco la pregunta es, siempre empiezo con cuáles son las expectativas que tenéis en esta sesión. Creo que es bueno que os las penséis, si las queréis escribir, escribirlas. El objetivo es aprender japonés, pero también introducirnos a lo que es la mejora continua, entender las diferencias que hay entre las herramientas que usamos en mejora continua y al final ver un ejemplo de digitalización. Entonces, lo de aprender japonés es importante. Bien, bueno, históricamente, desde los artesanos a principio del siglo pasado, el gran cambio que hubo fue con la empresa taylorista, del cual el principal, por así decir, precursor es el señor Ford, que se dedicó a fabricar coches a mansalva para todo, digamos, la clase media de Estados Unidos. Es decir, hacía producción en masa. La base de esta empresa es la especialización, ¿vale? ¿Qué es lo que perseguía? Básicamente saturar la capacidad y cuando había desajustes entre las diferentes capacidades de los procesos, pues lo regulaban con los stocks. ¿Qué problemas tiene este tipo de empresa? Hoy en día, en su momento funcionó muy bien. Principalmente con las entregas, porque el plazo lo dicta la empresa, no el cliente. Con productividad, porque es poco flexible a los cambios, que hoy en día son bastante habituales. Y con el coste, porque el tener un stock elevado incrementa los costes de no calidad o los costes de almacenamiento. También es verdad que no siempre es malo. Es decir, una empresa que hoy en día pueda permitirse el lujo de fabricar más o menos pocos productos y con una producción relativamente estable sin muchos cambios, pues este sistema de fabricación pues le puede ir muy bien, ¿vale? Ya digo, no todo es malo y no todo es bueno. Y para la calidad es una buena alternativa. Yo siempre fabrico lo mismo, de la misma manera, por lo tanto, mi estandarización del proceso es mucho más fácil de realizar. Para la productividad, si hay cambios frecuentes, pues como ocurre hoy en día, pues no es tan bueno, ¿vale? Si no tienes cambios frecuentes, para la productividad es genial. Entonces, el señor Ford, como decía antes, fue el precursor de esto y su lema era: el cliente puede elegir el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. Es decir, yo soy el que te digo a ti, cliente, qué es lo que tienes que comprar. Claro, eso hoy en día pues, es impensable. Por lo tanto, necesitamos mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Bueno, básicamente hay como dos grandes, digamos, maneras de fabricar. La que tenía Ford a principios del siglo pasado y la que introdujo Toyota un poco más tarde, a mediados del siglo XX. Digamos que hay como una contraposición entre la manera de pensar de Estados Unidos y de Japón. ¿Y por qué? La pregunta es, pues, ¿qué población tiene Estados Unidos, más o menos, y qué población tiene Japón? Bueno, tiene mucha más población Estados Unidos, pero también es cierto que su extensión es mucho mayor también, con lo cual al final lo que determina es que Japón tiene una densidad 10 veces superior a la que tiene Estados Unidos. Entonces, eso les condiciona muchísimo, es decir, el terreno es caro, les condiciona muchísimo el tipo de fabricación que tenían las fábricas americanas como la de Ford. Es decir, yo si necesito espacio, como lo tengo, pues lo empleo. Y si necesito un almacén más grande para tener más stock, pues lo tengo. Los japoneses no tenían este tipo este condicionante, lo tenían mucho más restringido, por lo tanto se tuvieron que imaginar, si querían ser competitivos,
cómo fabricar de otra manera. Básicamente, un barco que vaya de Detroit a Hamburgo o de Tokio a Hamburgo, pues tarda mucho más desde Tokio. Entonces la pregunta es cómo un coche que se fabricaba en Japón y se transportaba a Estados Unidos era más barato que uno que se fabricaba en Estados Unidos. Quizá en este sentido pensaron algo que era mejor. Pero en realidad, ¿qué significa mejor? Porque hablamos de mejora continua y el concepto de mejor, peor, cada uno tenemos uno. ¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? A lo mejor no nos gusta a todos el fútbol, pero ¿qué mejor marca es, Adidas o Nike? ¿O qué es mejor, Android o iPhone? Cada uno tenemos la preferencia. ¿Qué es mejor, el libro o la película? Bueno, para mí los de la izquierda son los buenos, pero al final lo que estamos hablando no es de quién es mejor o quién es peor. Estamos dando una opinión. No estamos aportando una cosa muy importante, que son los datos. Esto es lo que nos va a hacer falta. Estos datos, sin contexto, tampoco nos sirven de mucho. O sea, yo puedo hablar de 13 copas, pero no sé si son 13 copas de Europa o 13 copas de Ginebra. Y esto puede confundir a quien está recibiendo ese dato. Entonces, al final, estos datos los transformamos en información para comprender las relaciones que hay entre ellos. Lo transformamos en conocimiento cuando hemos comprendido los patrones y los transformamos en sabiduría cuando hemos comprendido los principios. Entonces, al final, si no lo definimos, no lo vamos a poder medir, y si no lo medimos, no lo vamos a poder mejorar. Esto es una premisa básica con la que vamos a trabajar siempre en mejora continua. Es decir, si volvemos a hablar de Android y de Apple, al final tendremos que poner los datos que nosotros consideramos relevantes para tomar una decisión. Pues cuánto pesa el móvil, qué megapíxeles tiene la cámara, cuántos segundos tarda en reaccionar cuando lo arranco o cuando cambio de aplicación, cuántas horas tengo de batería y el precio. En función de lo que sea importante para cada uno de nosotros, tomaremos una decisión. Una vez que hemos tomado la decisión de comprar uno de los dos tipos de modelo, al final los datos lo que nos sirven es para ver la evolución que tenemos durante el tiempo y poder tomar acciones si lo desviamos del objetivo. En cualquier caso, siempre tenemos que tener esos datos y siempre tenemos que poder medir. Cuando vamos a trabajar en mejorar algo o en innovar algo, al final ambos conceptos son diferentes, pero ambos conceptos vamos a ver que son necesarios y que no se excluyen uno a otro. Es decir, solo de la innovación podemos tener mejoras, solo con innovación. Solo con mejora continua, pues podemos también tener mejoras. Pero evidentemente, si solo tenemos mejora continua, pues evidentemente la luz eléctrica no viene de la mejora continua del candil, viene de que hay un señor que pensó, ideó, probó y al final llegó a tener una idea que industrializó. Si solo nos quedamos con la mejora continua, al final, de esos dos caminos que tenemos para mejorar, vamos a tener este camino que vemos aquí, que vamos a conseguir una mejora a base de inversiones y a base de tiempo. Si a esta innovación le añadimos la mejora continua una vez que tenemos un producto diseñado o un proceso definido, vamos a ver que vamos a conseguir llegar más lejos en menos tiempo y con menos coste. Entonces, no son excluyentes. Al final lo que tenemos que hacer es trabajar con ambas. En función de los objetivos de la empresa, pues a lo mejor el foco está más en la mejora continua o más en la innovación, en función del proceso de diseño, pero siempre hay que trabajar con ambas. Un aspecto muy importante que tiene de diferencia la mejora continua de la innovación es la participación. En esto también vamos a insistir mucho. En la mejora continua se enfoca para que participe todo el personal. O sea, no hay que ser ingeniero, no hay que ser responsable de diseño. Lo que hay que hacer es entender la metodología y al final tener una práctica para aplicarla. En cambio, la innovación no participa todo el mundo. Para innovación sí que tienes que tener unos determinados conocimientos de materiales o de
de conocimientos técnicos, de electricidad o de hidráulica o de lo que estés intentando innovar, ¿vale? Por supuesto, otro importante es el tema de la inversión, que con mejora en continua es baja o nula y con innovación pues, puede ser bastante considerable, ¿vale? A partir de ahí ya sabemos un poco cuál es la diferencia entre innovación y mejora continua. Lo que tenemos que ver es qué es esa mejora continua. Vale, la mejora continua, cada uno puede tener una definición. A mí la que me gusta es la que veis en la pantalla. Es decir, parte de cada trabajador en las actividades que realiza cada día y dentro de su área de trabajo. Lógicamente, esto está basado en una constancia en esas acciones. La mejora continua no es algo que se hace un día y ya está. En que es proactivo, no viene de que me lo diga mi jefe, tiene que partir de mí. Pero lógicamente, mi jefe también me tiene que apoyar. De poco vale que yo tenga una idea que me va a llevar media hora a hacerlo si mi jefe me dice no tienes esa media hora para hacerlo. Nos centramos en la satisfacción del cliente y se logra mejorando los procesos. Es decir, no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Esto nos tiene que quedar muy claro. O sea, no se trata de que la persona trabaje más tiempo, sino de que trabaje mejor. Al final, como somos ingenieros, siempre intentamos buscar una fórmula. Bueno, pues os gustan las fórmulas. Ahí tenéis una que resume un poco lo que acabo de decir. Lo pongo como curiosidad, no porque empleemos esta fórmula para nada. Pues algún teórico lo quiere calcular. Vale. Una vez que ya sabemos un poco qué es innovación y qué es mejora continua, vamos a ver qué problemas tenemos habitualmente en los procesos. Y aquí ya sabemos que necesitamos datos, pero vamos a ver a qué nos enfrentamos en los procesos que tenemos día a día. Y aquí también podéis ver si esto os ocurre a vosotros o no. La falta de planificación normalmente nos lleva a irregularidades y desequilibrios. Esto los japoneses lo llaman mura. Estos desequilibrios se traducen en una sobrecarga de trabajo que nos lleva a cansancio o incluso problemas de calidad y nos provoca cuellos de botella. Esto los japoneses lo llaman muri. Por eso decía que íbamos a aprender algo de japonés, ¿vale? Y esta sobrecarga de trabajo que nos ha provocado estos cansancios y estos cuellos de botella se traduce en desperdicio. Y desperdicio no nos estamos refiriendo a cartón o a plástico, lo veremos después un poco en qué nos centramos cuando hablamos de desperdicio, lo entendemos más como ineficiencias. Estas ineficiencias los japoneses lo llaman muda. Es decir, tenemos mura, muri, muda. Ese es lo que nos vamos a tener que centrar para normalmente solucionar los problemas que hay en un proceso. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Que la causa más difícil de detectar normalmente es esa irregularidad o esa falta de planificación y sobre todo la sobrecarga de trabajo. Ya hay que entender un poquito del proceso, hay que analizar más. ¿Qué es lo que es fácil de ver? Pues los desperdicios, los despilfarros. Por eso cuando queremos arreglar un problema en un proceso, en lo que nos vamos a centrar casi siempre es en esos despilfarros que son fáciles de ver. Luego veremos cuáles son cada uno de ellos y ya veréis que si vais a cualquier fábrica, a cualquier oficina, vais a ver rápidamente desperdicios o ineficiencias, ¿vale? Repito lo que comentó Nora al principio, de si tenéis alguna duda o hay algo que no entendéis o veis que voy un poco rápido, por favor indicarlo y resolvemos la duda, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a resolver esas ineficiencias o esos despilfarros? Pues mediante el valor añadido. Y el no valor añadido, que sería el despilfarro. ¿Qué es un despilfarro? Como cada uno tiene una idea de lo que es un despilfarro, el amigo George Best tenía una que, bueno, es muy peculiar de él. Las actividades de valor añadido son las que transforman un producto, son las que desarrollan la forma o la funcionalidad o las que el cliente está dispuesto a pagar. Esto tampoco es siempre fácil de ver, por eso nos centramos también en las que son no valor añadido, porque además
las actividades de no valor añadido son, como veis aquí, la gran parte de las actividades que tiene un proceso. La mayor parte de las empresas se centran en mejorar ese 5% de valor añadido, pero se obtienen muy pocos resultados. Si nos ponemos a ver el proceso de atornillar una rueda, si quieres mejorar el proceso de atornillar, que sería el proceso de valor añadido, pues imaginad que una tuerca se aprieta en 7 segundos y con una mejora de la máquina o del proceso de encarar ese tornillo llegamos a 6,5 segundos. Bueno, pues ese medio segundo que hemos ganado, que es un 7%, se cae por tierra cuando tenemos que ir a buscar la rueda a 20 metros. Cada metro son un segundo caminando, 20 de ida y 20 de vuelta, serían 40 segundos en cada rueda. Entonces, esto es mucho más fácil de solucionar que esto requiere innovación en la mayor parte de los casos. En algunos no, en algunos también requiere mejora continua. Pero en la mayor parte de casos requiere de innovación. Aquí, en cambio, probablemente solo con mejora continua consigamos hacer cositas, ¿vale? O sea, no valor añadido es nuestro foco para la mejora continua. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues tenemos dos. El primero es eliminarlo. Todo lo que sea no valor añadido lo vamos a intentar eliminar. Luego vamos a ver que no es tan fácil y de hecho muchas veces se definen operaciones que no tienen valor añadido pero son necesarias. Por lo tanto, nuestro objetivo número 2 para esas operaciones que no podemos eliminar es intentar reducirlas al máximo. Es decir, si una operación de no valor añadido me lleva, como habíamos hablado antes, 40 segundos, voy a intentar que me lleve 20. He reducido un 50%. ¿Vale? Un poco para que veáis de qué tipo de despilfarros hablamos, normalmente se habla de 7. Todos estos son fácilmente observables. Tú vas a una empresa y el inventario es muy fácil de ver. Cantidad de bultos que hay en un sitio. Luego no sé si esos bultos están ahí una hora o una semana. Eso ya se verá después. Lo que estoy viendo es que hay muchos bultos en un proceso. También es muy fácil de ver cuando una persona se mueve, cuando se desplaza de un sitio a otro. Es muy fácil de ver. O cuando está haciendo tiempos de espera. O cuando está transportando cosas. O cuando estamos con sobreproducción. Quizá los más difíciles de ver son el de sobreproceso y el de retrabajo. Estos quizás hay que saber un poquito más del proceso. No siempre es fácil ver cuando alguien tiene sobreproceso o sobretrabajo. Si empezamos atacando estos que hemos comentado de inventario, movimiento, esperas y transporte, como mínimo vamos a atacar a lo mejor el 70% de los despilfarros que vamos a tener en un determinado proceso que vamos a intentar mejorar. ¿Vale? Este tipo de despilfarros se puede aplicar también en oficinas. Es decir, aquí no está el desarrollo de lo que es cada uno de ellos y qué preguntas nos tenemos que hacer para interpretarlos, pero siempre se puede aplicar en oficinas. Todo lo que estoy hablando se puede aplicar también en oficinas. Lo digo porque hay veces que las empresas tienen procesos como una gestoría o son procesos más de documentación o de la administración pública que también pueden aplicar este tipo de procesos. No siempre hay que ir a una fábrica o a un taller. Vale. Hay gente que también incluye como despilfarro el desaprovechamiento del talento. Bueno, ahora se habla mucho de talento. A mí no me gusta tanto hablar de la falta de aprovechamiento de talento como un despilfarro. No digo que no sea un problema, pero no creo que sea un despilfarro que sea fácilmente observable como son los que estamos viendo aquí. Pero bueno, cada uno tiene su teoría. Yo os explico aquí la que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos con un despilfarro? Ya sabemos lo que es una operación de valor añadido, lo que es no valor añadido y qué tipos de digamos, despilfarros o ineficiencias tenemos. Cuando nos encontramos con un problema de un despilfarro, siempre le vamos a preguntar al encargado, oye, ¿tenéis estándares? Y el encargado nos va a decir que no o que sí. Y luego hay que preguntar a los trabajadores, ¿tenéis esos estándares que dicen los encargados? ¿Los conocéis?
y nos va a decir que no o nos va a decir que sí. En el caso de que no se conozca el estándar y que no exista, si no existe, lógicamente no se va a conocer, lo que tenemos que hacer es crear ese estándar, el que sea. Si nos dicen los trabajadores que sí que conocen el estándar, pero no existe, lo que tenemos que hacer es dibujarlo. Es decir, el encargado y el trabajador o la persona de mejora continua que se encargue en la empresa de ese tema tiene que hablar con el encargado y el trabajador y tienen que dibujar ese estándar, porque el trabajador sí que lo conoce, pero no está en ningún sitio. Si sí que existe el estándar, pero realmente no se conoce por parte del trabajador, pues no queda más que formar al trabajador con ese estándar. Y si se conoce y el trabajador, si el estándar existe y el trabajador lo conoce, como estamos teniendo un problema, lo que tenemos que hacer es cambiar ese estándar. O sea, como veis, es un cuadrante bastante simple, pero que nos empieza a guiar de por dónde tenemos que empezar a caminar. En cualquier caso, siempre hay trabajo para hacer. Vale. Al final, el estándar o la mejora continua es un poco como dentro de la rueda de la mejora continua no está subiendo una cuesta por casualidad. Introducir la mejora continua no es cuesta abajo, que la rueda va sola y todo es fenomenal y happy. Quien nos diga eso ha implantado pocas mejoras continuas. La mejora continua es cuesta arriba, porque tiene que vencer muchas fuerzas y muchas resistencias. Entonces, ese estándar es la cuña que nos ayuda a que la rueda continua no vuelva a la versión anterior, que no vaya para atrás. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener el mismo resultado, pero además nos mantiene esa rueda de mejora continua. Bueno, ¿os acordáis de Mura, Muri y Muda? Vale. No se trata de resolverlo todo a la vez, vamos a centrarnos en el Muda, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Vale. Hay como 3 grandes cajas de herramientas que seguramente habéis escuchado hablar en algún momento de alguna de ellas para resolver estos problemas. Una es la de Kaizen, que se asocia mucho a mejora continua. Otra es la de Lean Manufacturing y otra es la de Six Sigma. Quizá la de Six Sigma es la menos conocida, pero bueno, tenemos 3 cajas de herramientas. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál es mejor? Como decíamos antes. Bueno, pues no se trata, como hemos visto antes, de cuál es mejor, sino para qué es más adecuada cada una, según el tipo de problema, según la tipología de la empresa, según lo avanzado el conocimiento que tenga esa empresa en aplicación de mejoras continuas. Entonces vamos a ver un poquito por encima cada una de ellas y cómo a qué la vamos a enfocar cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, el mejor ya sabéis, nos hacen falta datos. Bien, Kaizen se asocia mucho a mejora continua. De hecho, Kaizen son 2 palabras japonesas o la unión de 2 palabras japonesas. Seguro que habéis escuchado, este jardín es muy zen. Bueno, pues Kai significa cambio, zen significa bueno para mejor. Por lo tanto, Kaizen significa cambio para mejor y se asocia mucho a mejora continua. Este cuadro que vimos antes es el cuadro de la innovación. Hacemos una inversión y mejoramos. Con el tiempo esa inversión pues se degrada porque no hay mejora continua, volvemos a hacer otra inversión, se vuelve a degradar con el tiempo, etcétera, etcétera, y así alcanzamos un nivel en un periodo de tiempo. Cuando los japoneses dijeron, oye, no solo con inversión vamos a mejorar, tenemos que hacer algo más para ser competitivos, ellos vieron que había pequeños cambios diariamente, porque siguen pensando que ahora en Occidente ya se piensa de esa manera, pero no siempre ha sido así, que las personas que trabajan en un sitio tienen aparte de tener manos, tienen un cerebro que pueden aprovechar. Entonces, esa escalerita que veis ahí lo que nos hace también es mejorar el proceso que tenemos en nuestra empresa. Por lo tanto, cuando hacemos una inversión ya partimos de un nivel más alto, con lo cual al final hemos conseguido con innovación y mejora continua un mejor proceso, lo hemos conseguido antes y lo hemos conseguido más barato porque nos hemos ahorrado ese proceso de inversión que tenemos aquí. ¿Vale? Al final, si ponemos
proceso que hay desde que, digamos, empezamos a pensar en algo hasta que lo tenemos en nuestro mercado, la innovación estaría en la primera parte, es decir, primero hay alguien que está pensando en cómo hacer una bombilla y después hay una mejora continua de ese proceso de fabricación de esa bombilla. ¿Vale? Entonces, Kaizen se centra mucho en el valor añadido, en la seguridad en el trabajo, pero sobre todo en 3 objetivos, que son el plazo de entregas al cliente, mejoras en la calidad y el coste del proceso. Es un triángulo que seguramente vosotros en vuestra empresa pues, tenéis que también equilibrar mucho. ¿Vale? A veces el cliente me pide algo con más calidad, pero al mismo coste. Y ahí empezamos ya a cómo trabajar en esa idea para dar al cliente eso que nos está pidiendo. ¿Vale? Se basa siempre en unas premisas, que son las que veis aquí. Para mí la más importante es que no nos queremos, no queremos tener algo que sea perfecto si eso lo vamos a conseguir el mes que viene. Porque el mes que viene probablemente ya nos hayan cambiado otra vez las premisas. Lo que queremos es algo que sea bueno, si puede ser esta tarde, mejor. Y si puede ser mañana, pues bueno. ¿Por qué? Porque ya lo mejoraremos, por esa escalerita que habéis visto. Y más hoy en día. Para mí este tipo de filosofía hoy en día tiene mucho más peso precisamente por eso, por la cantidad de veces que nos cambian las premisas a lo largo del día. ¿Vale? La mejora continua, como su nombre indica, se trata de mejorar continuamente. A mí una vez un encargado me preguntó en un proceso que estábamos implantando de mejora continua, ya estaba un poco avanzado, la verdad es que ya teníamos esa mejora un poco inculcada, ya se veían cosas, y me dice el encargado, oye, José Miguel, ¿pero esto cuándo va a terminar? Digo, mejora continua, no termina nunca. Bueno, creo que tiene que ser así y es por algo, ¿vale? Hay otros métodos de resolución de problemas, un poco abundando en los tópicos que hay en cada país. Bueno, esto lo pongo como un toque de humor para que veáis que en cada sitio se resuelven los problemas de una manera. Pero en fin, vamos a hablar del siguiente bloque que teníamos, que era el de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing significa fabricación ajustada. Aquí tenemos 2 procesos de fabricación, el A y el B. Si hablamos de qué proceso es mejor y qué proceso elegirías para tu fábrica y por qué, pues aparentemente todos elegiríamos el de la derecha. ¿El por qué? Bueno, como ya hemos hablado antes de la cantidad de inventario, pues a lo mejor eso nos da una pista. En este proceso A tenemos 300 bolitas en proceso. Esas 300 bolitas que están en proceso tienen un proceso añadido, con lo cual ya hemos tenido un coste para fabricarlas, un coste para almacenarlas. La cantidad de bolitas que entran son las mismas en cada proceso y las que salen también. Por lo tanto, aparentemente, en este proceso, que tiene la misma capacidad de salida, tenemos mucho menos dinero invertido aquí, como una décima parte. ¿Vale? Entonces, seguramente todos elegiríamos este. ¿Qué es Lean Manufacturing? ¿Cómo se define Lean Manufacturing? Lean Manufacturing tiene como 3 premisas, que es producir lo que es necesario, cuando es necesario y con la mínima cantidad de recursos. Por lo tanto, en este caso, probablemente el A sea un flujo Lean, aunque a lo mejor tendríamos que entrar más a detalle de ese flujo. El A no es un flujo Lean porque básicamente no se produce con la mínima cantidad de recursos. Probablemente sí que produzca lo que es necesario y cuando es necesario, pero está teniendo mucho stock intermedio. ¿Vale? Bien. Producir lo que es necesario cuando es necesario con la mínima cantidad de recursos, yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. Otro tema es producir lo que es necesario, pero ¿quién fija lo que es necesario? Esta pregunta es bastante importante. Normalmente en las empresas, quien dice lo que es necesario es el responsable de producción con las necesidades que le ha transmitido el comercial o el planificador. Vale, pero producir lo que es necesario significa ni más cantidad ni menos. Esto es importante. ¿Vale? Con las 3 definiciones hay
unas notas en el cuadro azul que vamos a ver, que son las que nos tienen que hacer pensar cuando vamos a intentar implantar un proceso Lean o cuando vamos a hacer que un proceso se transforme en un proceso Lean. En función de cómo respondamos a estas preguntas, vamos a tener que hacer más cosas o menos cosas, ¿vale? Cuando es necesario, significa ni antes ni después. Lógicamente hay un margen, ¿vale? Y también nos tenemos que preguntar quién es el que fija cuando es necesario. Y con la mínima cantidad de recursos, lo que tenemos que entender que este proceso que hemos dicho que antes lo fabricábamos porque teníamos mucha saturación de stocks y demás con X personas y ahora necesitamos 2 personas menos, tiene que ser sostenible. O sea, no podemos hacer que la gente trabaje más deprisa o más horas. Ya hemos dicho antes que no se trataba de trabajar más, sino de trabajar mejor. Entonces hay alguien que también tiene que fijar cuál es ese mínimo, ¿vale? Normalmente, producir lo que es necesario siempre lo va a dictar el cliente. Cuando es necesario lo dicta el cliente y quien fija ese mínimo de recursos lo tiene que pensar la persona que se encargue de definir los procesos de la empresa en función de las preguntas anteriores, ¿vale? Lean Manufacturing, igual que Kaizen, tienen una serie, es como, siempre lo asociamos a una caja de herramientas que tienen herramientas en su interior. Algunas herramientas son comunes, otras herramientas son diferentes. Si hablas con una persona del Instituto Kaizen, pues probablemente te diga que sus herramientas son mejores. Si hablas con una persona del Instituto Lean Manufacturing, pues te diga que sus herramientas son mejores. Yo, como no entro en el mejor y el peor, sino en qué es lo más adecuado para cada proceso, os explico aquí un poco dentro de lo que sería la caja de herramientas del Lean Manufacturing o una casa que sería el Lean Manufacturing, cuáles son las herramientas más habituales que hay, ¿vale? La de 5S es control visual y TPM, son como las más básicas, por eso están en la parte inferior, que soportan a otras, que son la estandarización, la reducción de muda y el equipo entendido como personas, y que a la vez soportan a otras. Estas que están más arriba son las que están más relacionadas con el flujo, si es un flujo pool o Kanban, con el tag time y con el Lean Manufacturing. Como digo, no es tan importante si en la caja de herramientas Kaizen tenemos la misma herramienta o la misma aceitera que en la caja de herramientas Lean. Lo importante es saber cómo y cuándo hay que usarla, ¿vale? Una herramienta muy importante es la del Value Stream Map, el mapa del flujo de valor, que es como la entrada a la casa. Esto nos va a dar un poco la situación de a qué puntos nos tenemos que enfocar. Es normalmente una de las primeras cosas que se pueden hacer. Si una empresa no quiere empezar por el Value Stream Mapping, pues probablemente tenga que empezar por alguna de control visual, como puede ser 5S o TPM. Vale, la otra caja de herramientas que tenemos es Six Sigma. Y aquí vamos a hablar un poco de estadísticas sin tener que hacer una disertación que nos lleve aquí 2 horas. Si habéis oído hablar de la campana de Gauss, el sigma es un índice que nos da la dispersión del proceso, es decir, volvemos a hablar de Mura. Los defectos, pues aquí están con una cantidad multiplicada por sigma, pues está más a la derecha o más a la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, un criterio que podemos emplear para validar la fiabilidad del proceso es indicar cuántas sigmas tenemos contenidas en la mitad de esta especificación que tenemos aquí. Cuantas más sigmas tengamos metidas en esta especificación, más fiable es el proceso y por lo tanto el riesgo de defectos es más bajo. En esta campana de Gauss, aquí tenemos la media y aquí tendríamos un sigma más un sigma, pues sería más menos un sigma, más menos 2, o sea, más menos 3. Por lo tanto, estos serían 6 sigma. Aquí tendríamos que en este rango de valores tenemos un 68% de los valores OK. Yo creo que esto hoy en día nadie lo admite. En cambio,
Si cogemos más o menos 2 sigma, serían 4 sigma, tendríamos un 95,40% de valores OK. Esto en muchas empresas ya empieza a ser aceptable. En otras ya se va a más o menos 3 sigma, es decir, serían 6 sigma, que contiene un 99,73% de valores OK. Y así podríamos seguir, que no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque todavía nos quedarían estos valores de por aquí, que ya pues iríamos a ampliar esa cantidad de decimales. La pregunta ¿es mucho o es poco? Si queréis expresar lo que pensáis, lo podéis decir en voz alta, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, pues lo de mucho o poco va como lo de mejor peor. Hay que poner datos. Entonces, una actividad 6 sigma, en definitiva, representa 3,4 efectos por cada millón de oportunidades. Parece pues, que realmente pues, está bastante bien. Bueno, si lo trasladamos a operaciones, pues serían 5.000 operaciones por semana que no salen bien. Si lo trasladamos a horas de luz, pues serían 7 horas de luz en cada mes. Quizá esto pues, es un valor que no nos dice mucho, pero 7 horas de luz cada mes de corte, esto sí que nos dice mucho. Sobre todo ahora con teletrabajo, pues probablemente más de uno estaría acordándose de la familia del de Iberdrola que ha cortado la luz o del de Endesa. Es decir, como vemos, 6 sigma en según qué ámbitos todavía es un valor que no es nada, o sea, puede ser más restrictivo todavía, ¿eh? Bueno, como veis aquí, cuando tenemos más o menos 12 sigma, pues ya tenemos aquí que prácticamente el 100%. Bien, si nos vamos a dos tipos de proceso, que tienen aquí la media con la misma tolerancia inferior y superior, tenemos un proceso en el que hemos tirado aquí los dardos, nos han quedado todos concentrados en esta zona. Aquí tenemos un proceso que tiene poca dispersión porque están todos juntitos, pero está descentrado del objetivo que era el 5, la diana. En este caso tenemos un proceso con mucha dispersión porque están muy separados entre ellos, pero en realidad está centrado porque la curva de Gauss, como veis, está centrada sobre la nominal. La pregunta es, ¿cuál preferís? ¿Este o este? Bien, para hablar de qué preferimos, si estamos hablando de corregir un problema, personalmente yo prefiero este de aquí. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil con el proceso de la izquierda porque nos indica que es más estable, aunque esté descentrado. O sea, lo que nos está diciendo es que falla algo y cuando des con esa causa raíz, tu proceso va a volver a estar aquí. En este caso, lo que nos está diciendo es que fallan más cosas. Por eso unas veces sale muy centrado y otras sale desviado. Entonces, cuando vamos a querer corregir esto, primero no vamos a saber por qué esta salió centrado y esta descentrado. Ya vamos a tener más amplitud para corregir este rango de valores. Y además vamos a tener más causas que atacar para al final tener el proceso controlado, con lo cual vamos a tardar más tiempo, ¿vale? Entonces siempre es mejor tener un proceso con poca dispersión, aunque esté descentrado. La manera de trabajar de 6 sigma tiene estos 5 pasos. Para mejorar ese nivel de dispersión, lo primero que se hace es definir qué es lo que se va a hacer, medirlo, analizarlo, mejorarlo y controlarlo. Son 5 pasos que tienen una metodología detrás que no vamos a ver aquí, pero que sigue estos pasos, ¿vale? Entonces, un poco resumiendo, tenemos una serie de cajas de herramientas. En estas cajas de herramientas, la base sería las 5 S, que vamos a ver después con un poquito más de detalle, la escalera de la mejora continua. Tendríamos primero que tener un orden físico dentro de la empresa, establecer ese estándar, después aplicar mejora continua. Después, una vez que tenemos aplicada esa mejora continua, que tenemos una gestión visual, empezamos a hablar de los flujos y de la estabilización de los procesos, eliminando desperdicios. Y una vez que tenemos los flujos estables y, digamos, fabricándose de forma lean, empezamos a trabajar en su dispersión.
¿vale? Para reducir la variación. Y por último, este ya es menos conocido, es en el diseño para el Six Sigma. Vale. Pero sería en este orden. Por eso, cuando hablábamos antes de cuál es mejor, oye, yo quiero aplicar un proceso de Six Sigma. Vale, ¿en vuestra empresa tenéis 5S? No. Pues olvídate de empezar por Six Sigma. Oye, yo quiero que mi proceso sea Lean Manufacturing y trabajar sin stocks. Vale, pero ¿en tu empresa tenéis definido cuáles son los estándares de vuestro flujo? ¿Tenéis definido los tiempos en cada estación? ¿Hay un takt time? No, pues entonces primero hay que definir eso. ¿Vale? Primero hay que gatear, después hay que andar y luego hay que correr. Si empezamos de forma diferente, pues vamos a acabar como este señor presentando cosas que no le van a funcionar. ¿Vale? Ahora que ya sabemos qué es lo que tenemos que corregir, cómo lo tenemos que atacar y qué herramientas vamos a emplear o qué caja de herramientas vamos a emplear, vamos a ver lo fácil o difícil que es esa gestión de esas herramientas, que es la gestión del cambio. Este es un tema que se olvida normalmente y es muy importante. No es una bobada porque suele, por así decir, tirar para atrás alguna introducción de algunos procesos de mejora continua. Bueno, esta imagen seguro que muchos la habéis visto. ¿Aquí qué veis? ¿Una mujer joven o una mujer mayor? Bueno, aquí seguramente si habláis con un psicólogo os dirá que si ves primero la mujer joven eres no sé qué, y si ves primero la mujer mayor, pues te dirá no sé cuál. Al final, lo que veas depende de los propios paradigmas que tú tengas. La realidad es que ambas están presentes. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que lo importante es evaluar los diferentes puntos de vista. Es decir, vosotros y yo podemos estar viendo la misma imagen, yo estoy diciendo que señora mayor más bien vestida y vosotros estáis diciendo, mira a la joven que ni nos mira. Cada uno tiene sus puntos de vista. Si ponemos otro ejemplo, aquí volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que vemos? ¿Una mujer joven o una mujer mayor? Pues aquí tendríamos la mujer joven, aquí tendríamos también la mujer mayor, pero aquí en este caso también tenemos a un señor con bigote, con una nariz bastante prominente. Por lo tanto, ojo al dato, porque esos paradigmas, aunque creamos que los tenemos superados, a veces nos superan ellos a nosotros. Vale. Pongo otro ejemplo. Si cogemos un teclado y tecleamos la letra A, la letra C y la letra B, si alguien no nos ha visto lo que hemos estado tecleando, puede pensar que hemos tecleado en lugar de la letra B, el número 13. O sea, al final, el principal problema al que nos enfrentamos cuando queramos introducir un cambio es conocer qué paradigmas influyen en las personas, ya que esto se transforma en resistencia al cambio. ¿Vale? Esto es muy importante. Cada persona reacciona de acuerdo con unos paradigmas que tiene, por lo que sea. Y esos paradigmas son lo que vamos a tener que intentar vencer. Al final, si tú preguntas quién quiere cambios en una empresa, yo lo he hecho, todo el mundo levanta la mano. Nadie te va a decir, todo el mundo queremos que las cosas cambien. En la sociedad, en nuestra empresa, siempre decimos, oye, sí, yo quiero que las cosas cambien. Otra cosa es cuando nos preguntan, ¿quién quiere cambiar? Aquí ya no hay tanta gente que levante la mano. Parece difícil que las cosas cambien si nosotros no cambiamos. Si lo que queremos es que cambie todo menos nosotros, tenemos un problema. Y si ya preguntamos quién quiere liderar ese cambio, la cosa ya se vuelve complicada. Entonces, no esperemos dificultades, no esperemos que introducir un cambio se produzca sin dificultades. Y por supuesto, tenerlo claro. Si queréis introducir un cambio en vuestra empresa y la dirección no apoya ese cambio, no lo empecéis. Porque vais a derrochar un montón de energía, os vais a desesperar y al final no vais a salir adelante con ese cambio. Si no hay apoyo de la dirección, nosotros no empezamos a hacer nada. Y ojo también, porque no siempre los que aparentemente están muy motivados son los más predispuestos después
a cambiar. Y esto también nos lo hemos encontrado en algún sitio, que las personas que aparentemente dicen, sí, sí, yo quiero cambiar mucho todo esto, después son los que más resistencia al cambio tienen. ¿Vale? La pirámide de resistencia al cambio es la que tenéis aquí. No querer, no poder o no conocer. En función de la causa que más pese en la persona, hay que atacarlo de una manera o de otra. Si una persona no quiere, hay que saber el motivo. Si no puede, probablemente sea porque no tiene recursos, y si no conoce, pues sea porque no sabe. Cada uno de esos hay que solventarlo de una manera. Y normalmente, cuando tenemos aquí el cuadro de las personas que están a favor, de las que están en contra y de las que están, pues ni sí ni no, este también puede ir cambiando a medida que se va implantando el proceso. Es decir, tenéis que identificar esas causas para proponer la solución adecuada. La mitad de las razones que siempre nos ponen a veces son excusas más que razones, o bueno, yo las entiendo como excusas, pero si os fijáis tienen que ver con la parte personal o egoísta que tengo. No tengo tiempo, no tenemos tiempo como equipo, no tengo tiempo como persona. Nadie me lo ha dicho. Entonces, que haya personas que muestren su disconformidad abiertamente con el cambio, tampoco es malo, ¿eh? Yo al menos no me lo tomo como una amenaza. Al contrario, siempre me lo tomo como una oportunidad, porque siempre pienso que si alguien dice su opinión, tendrá sus razones y como mínimo está demostrando que le importa lo que estamos intentando modificar. Para mí es mucho peor aquella persona que no dice nada aunque lo esté pensando, porque esa persona después va a ser de los que va a intentar minar o ir por detrás para que los cambios pues cuesten un poquito más, ¿vale? Entonces el mensaje es identificar lo que provoca esa resistencia al cambio antes de introducir el cambio. Y en este sentido, cuando hablamos de introducir un cambio, hay un proceso en el cual la dirección tiene una visión, establece un plan de acciones, dota de unos recursos, aplica unos incentivos, promueve unas habilidades, comunica al equipo qué cambios se van a realizar y entonces se produce un cambio. O sea, la explicación es muy importante. Cada uno de ellos es importante de por sí. Y ahora vamos a ver que si no se producen, pues tiene unos efectos. Si no hay una visión, al final hay confusión, por mucho que tengas un plan de acciones, porque la gente llega a un momento que no sabe hacia dónde vamos. Si no hay un plan de acción, pues lógicamente vas a tener falsos inicios o errores que te van a llevar también a otros problemas. Si no dotas de recursos, pues vas a crear frustración entre la gente. Si no hablas de incentivos no siempre son incentivos económicos, pues vas a tener resistencia. Si no formas a la gente en esos cambios, pues vas a tener ansiedad y si no haces un plan de comunicación vas a tener caos. Es decir, la gestión del cambio siempre empieza por la dirección y necesita de todos los integrantes de la empresa, de todos. Si esto no es así, fracasa. ¿Vale? Bueno, entiendo que estáis todos diciendo que sí. Vale, entonces, sabemos que tenemos problemas en los procesos, sabemos cómo identificar esos problemas, ya sabemos qué caja de herramientas tenemos que emplear, ya sabemos que vamos a tener dificultades para empezar a aplicar esos cambios y ahora vamos a ver algún caso práctico. Vale. Hemos hablado de estándares, que era la cuña que nos hacía que la mejora continua no fuera para atrás. ¿Por qué es importante el estándar y la gestión visual? Si yo os pregunto qué número falta aquí y empiezo a cronometrar, sería chulo que cuando lo hayáis encontrado dierais alguna señal o en el teclado o diciendo yo ya lo tengo. Bueno, normalmente empiezas buscando los números, se suele tardar un minuto más o menos, hay gente mucho más hábil y si estás en pasapalabra, pues probablemente lo hagas en mucho menos. La verdad es que aquí se ve mucho más rápido que falta el número 11, es cuestión de segundos. Es decir, la diferencia de lo que tardamos en buscar
con desorden o con orden, con gestión visual o sin gestión visual, probablemente es 10 veces el tiempo. Otra cosa es que digamos, vale, sí, pero aquí lo has tenido que ordenar y yo aquí lo he dejado de cualquier manera. Vale, el tiempo de ordenar siempre es menor que el tiempo de buscar. Y suponiendo que sea el mismo tiempo, hay una cosa que se olvidan mucho la gente que prefiere trabajar de esta manera, que es que si yo vengo y te digo, dame el número 11, y lo empiezas a buscar, el que lo tenía de esta manera ya me ha dado el número 11 y yo ya me he ido. O sea, hay una cosa muy importante que es el lead time, es decir, el tiempo entre que empiezo y termino, que aquí siempre es menor. Por lo tanto, siempre vamos a tener o a querer llevar nuestro proceso a un punto en el que visualmente sepamos cómo se está trabajando. Que cuantas menos preguntas se tenga que hacer, mejor. Oye, ¿ya tienes terminado esto para que pueda empezar? Eso significa que no hay gestión visual. Siempre. Por lo tanto, la gestión visual mejora la eficiencia de los procesos. Ya sabéis que el ser humano registra la información mediante la vista, el resto mediante los otros sentidos, que también son necesarios, pero el principal es la vista. Por lo tanto, en cualquier dispositivo de comunicación, el ambiente de trabajo lo que nos dice es, dándole un vistazo, cómo se debería hacer ese trabajo y sobre todo si se está desviando del estándar. Si tú esta carpeta, en lugar de ponerla aquí, la pones aquí, tú vas a ver ya que este estándar visual que nos dice que las carpetas tienen que estar en este orden, no va a estar. No tienes que preguntar a nadie, simplemente las coges y las vuelves a poner en su sitio. ¿Vale? Por lo tanto, ayuda a los empleados que quieren hacer bien su trabajo a ver cómo lo están haciendo y nos puede mostrar pues, dónde van las piezas, cuántas deben ir, cuál es el procedimiento. O sea, se trata de encontrar sin tener que buscar y se trata de no tener que preguntar y se trata de ver qué falta y dónde tiene que ir. Facilita la ejecución. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de gestión visual, de estándar. En este caso, pues tenéis aquí esta zona azul, que puede ser para trabajo, y esta zona gris, que es para dejar material. Aquí tenéis otra, que es para dejar cada slinga en su posición. Aquí tenéis otras, que son las más habituales que se suelen ver, que es para dejar cada herramienta en un sitio. Hay otras, que son pues verde, rojo, para parar y marchar. Eso también es gestión visual, ¿eh? O aquí, para saber cuando la llave está perpendicular a la tubería, está cortada. También es gestión visual. O aquí para saber a dónde tiene que estar la tuerca cuando tiene que estar apretada. O sea, son gestión visuales, ¿eh? Bueno, luego tenemos este de ahí que también es gestión visual. También hay otros que, ojo, porque a veces lo que creemos que es gestión visual es confusión visual, ¿eh? Por diferentes motivos. O bien por exceso, o bien por error, o bien porque no se respeta el estándar. Y de estos son ejemplos reales, no me los he inventado. Esto no es gestión visual. Y a veces en las empresas se llega a esa situación, ¿vale? No tenemos nada y queremos tener aquí para que el señor vaya viendo que tiene que ir a 60, 70, 50 cada 10 metros. Los errores, evidentemente, son errores y las confusiones de que uno dice para la izquierda y otro para la derecha, pues no deja de ser un error. Pero este es muy habitual en las empresas, que se pasa de no tener nada a querer tenerlo todo. ¿Vale? Bien, entonces, si hablamos de herramientas de gestión visual, como habíamos dicho antes, teníamos dos que son básicas, que son 5S y TPM. Estas dos primeras son para exponer problemas, es decir, nos dicen qué problemas salen, qué problemas tenemos, y estas dos son más para ver cómo podemos solucionar un poco esos problemas. ¿Vale? Son 5M, o diagrama de causa-efecto, Ishikawa, de espina de pescado, y el Pokayoki. Lo que vamos a ver para cada una de ellas de forma un poco, por así decir, básica, es cuál es la definición, cómo sería un poco la aplicación que tendríamos qué pasos deberíamos seguir y algún ejemplo de resultado para que veáis pues ejemplos reales de cómo ha sido esa aplicación. ¿Vale?
Bien, empezamos, las vamos a ver también en este orden, ¿eh? Empezamos por la de 5S. 5S es una metodología de mejora continua. Vale, eso es evidente, pero ¿para qué sirve? Sirve para mantener las instalaciones limpias y ordenadas, pero sin esfuerzo. O sea, normalmente en las empresas se da mucho pues yo limpio los viernes por la tarde. Bueno, mejor limpiar los viernes por la tarde que nunca. Bueno, es mucho mejor no tener que limpiar el viernes por la tarde y limpiar un poco cada día. Vale, es lo que nos decían nuestras madres cuando nos decían que limpiásemos la habitación, pero aplicado en la empresa. Se trata de no tener accidentes y ser más productivos. Esto parece una obviedad, lo de ser más productivos, es así, por lo que vimos antes. Y sin accidentes es una consecuencia, es decir, si yo no tengo cables que van por cualquier sitio, pues no voy a tropezarme y en el peor de los casos no voy a lo mejor a tener una conexión que me dé una corriente y tenga otro problema. Como ya habéis visto, la mejora continua siempre habla de participación de los trabajadores. No se necesitan grandes inversiones, que eso ya también lo vimos al principio. La clave del éxito siempre es la persona, no lo que nos gastemos en limpiar. El operario no está únicamente trabajando en su puesto, también lo mejora. Esto es una filosofía muy de los japoneses, cuando decíamos que los japoneses, las personas, además de manos, también tienen cerebro. ¿Vale? Ya comentamos que el tiempo para cambiar, el tiempo para buscar es siempre mayor que el tiempo para ordenar, por el lead time. Por lo tanto, cambiamos el limpiar solo cuando viene la visita o la suegra, los viernes por la tarde, por limpiar cada día. Lo que queremos al final es tener un estado permanente de la planta para ser visitada sin hacer ninguna acción especial. Y esto se consigue. Estos son los pasos que se dan para aplicar las 5 S. Se llaman 5 S porque empiezan por S, tanto en japonés como en inglés como en español. Al final es una lógica con una metodología. De lo que se trata básicamente es de separar aquellas cosas que son innecesarias, situar las que hemos considerado que son necesarias, limpiar, suprimir la suciedad, señalar aquellas anomalías que luego se vayan produciendo y continuar mejorando. Esto parece muy obvio, tiene una metodología que aplicar, pero tampoco es muy complicado, ¿vale? Al final, lo que me tengo que preguntar para separar los innecesarios, la pregunta básica es, ¿lo uso frecuentemente? Sí, lo tengo cerca. Y frecuentemente significa cada hora, una vez al turno o una vez al día, dependiendo de los procesos que tengamos. Todo lo que sea lo tengo que usar una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, ya cambia el nivel de lo cerca que tengo que tener eso que utilizo una vez al mes o una vez al año o una vez cada 6 meses. Una vez que he reducido la cantidad de cosas que tengo cerca, las tengo que ordenar de otra manera. Y esa manera que voy a definir con mis trabajadores cómo ordenar es la segunda S. Sitúo aquellos que son necesarios. Y esa manera de situarlos no tiene por qué ser con el suelo pintado, con una raya fenomenal, con una pizarra para saber cómo está la situación súper chula. No puede ser con un cartón escrito a mano que no pasa nada. ¿Por qué? Porque también el estándar hay que probarlo. Los estándares no siempre te funcionan a la primera. Si te has gastado 300 euros entre pintura, pizarras y demás, y después no te funciona, primero, tu jefe va a estar cabreado porque se ha gastado pasta en algo que no se va a necesitar. Segundo, la tendencia es, para que no se cabre el jefe, pues mantengo un estándar malo por no decirle que me equivoco. Entonces, para evitar esos dos problemas, lo mejor es empezar el estándar con una herramienta básica, sencilla y chapucera, que visualmente a lo mejor no es súper chula, pero que nos funciona. Y cuando ese estándar lo tenemos probado y nos funciona, entonces ya podemos ir a que sea de más bonito. Pero el objetivo no es que sea bonito, es que funcione. Una vez que ya tenemos ese estándar definido, que ya sabemos dónde tenemos que posicionar cada cosa, lo que tenemos que analizar es cómo son las fuentes de suciedad.
¿Cuáles son esas fuentes de suciedad? Lo que queremos es manchar menos, no tener que limpiar más. Si dedicamos 10 minutos cada día a limpiar cada trabajador en una zona con un cuadrante que se hace, lo que queremos es no dedicar 10 minutos. Si podemos dedicar 5, mucho mejor. Y esto no se trata de dedicar 1 hora a limpiar cada día, ¿eh? Se trata de limpiar un poco cada día para que en un periodo de tiempo, que esto lo define la empresa, hay empresas que definen 3 meses, hay empresas que definen 1 mes, hay empresas que definen 1 semana. También depende del tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, ¿vale? Lo que se trata es de que en ese cuadrante que tengo que hacer emplee el mínimo tiempo indispensable. Tampoco que me cunde, es decir, si tengo que ir a buscar mi kit de limpieza y cuando he venido ya se ha acabado el tiempo, pues no me funciona, ¿vale? Importante también que en aquellas empresas que tengáis máquinas, esas máquinas tengan zonas accesibles. Si no hay zonas accesibles, nos estamos perdiendo oportunidades de detectar errores. ¿Por qué? Porque siempre la limpieza se considera inspección. Si yo estoy limpiando un latiguillo y veo que ese latiguillo tiene una gota de aceite en el suelo, probablemente esa gota de aceite me va a detectar que ahí puede haber un problema, ¿vale? Después, lo que tenemos que hacer es crear esos estándares, respetarlos. Si no funcionan, los vamos a tener que mejorar, porque estandarizar significa gestión visual para mantener. Esto que veis aquí son ejemplos de gestión visual. Aunque se puede mejorar, porque aquí hay una pieza y aquí otra que no debería estar aquí, y aquí hay piezas que sobresalen de esta ubicación. Por lo tanto, este es el estándar, pero se puede mejorar. ¿De acuerdo? Y por último, lo que hay que hacer es establecer un plan de auditorías de orden y limpieza para ver que esas acciones que estamos queriendo implantar para seguir mejorando, pues se van cumpliendo y al final vamos incrementando nuestro nivel de mejora y limpieza. Lo que vemos aquí al principio es que a lo mejor tenemos un nivel de 5S que es bajo. No pasa nada, ¿no? Esto hay que explicarle siempre a la dirección que lo que importa no es, porque a veces dices, te voy a hacer una auditoría de 5S para ver qué nivel tienes y le sale un 20 o un 25% en la S que más tiene. Y eso pues frecuentemente deriva en pues, un cabreo o una bronca. Y lo que tienes que ver es si dentro de 3 meses o dentro de 6 años, porque esto nunca es a corto plazo, sigues teniendo ese mismo valor. Entonces es cuando te tienes que cabrear. Si dentro de 6 meses o dentro de 9 meses has subido tu nivel, entonces pues genial. O sea, el que empieces con un valor bajo nunca es determinante. ¿Vale? Vale, aquí tenéis un ejemplo. Este es un ejemplo muy chorra, pero que es muy fácil de hacer. Normalmente las taquillas que hay por las empresas o en los vestuarios se suelen emplear para, como almacén de todo. Entonces hay una manera muy fácil de solucionar eso, que es poner una pared inclinada aquí, una chapa inclinada, de manera que es más fácil de limpiar, porque aquí arriba es muy difícil de limpiar, y además aquí el que ponga algo se va a caer. Entonces esto evita el tener que estar diciéndole constantemente a los trabajadores, oye, no pongas aquí esto, porque eso también cansa. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo, que es, si es difícil de limpiar, me va a costar mucho tiempo. Por lo tanto, una opción que tengo que hacer es facilitar esa limpieza. Y en este caso lo que se hizo fue sacar toda esta maquinaria fuera de esta zona donde había que meterse, había muy poco sitio, con lo cual al final, además, la inspección se realizaba por aquí y además era mucho más fácil de realizar el mantenimiento, con lo cual aplicando un programa de 5S se ganó también la facilidad para otra herramienta que es la de TPM, que está relacionada con las máquinas. ¿Cómo se relaciona esto con la parte de la digitalización? Bien, toda esta gestión que hemos hablado antes de auditorías, de establecer los cuadrantes, de denunciar qué defectos hay y demás, se puede hacer también en una aplicación con Power Apps. Esta es una aplicación de TPM, pero lo mismo se puede hacer para 5S, que es muy fácil de hacer y, lógicamente,
te quita toda la parte de papeleo que probablemente te lleve a tener que hacer todo esto, ¿vale? Entonces, al final, importante que la fase esta de digitalización venga después de que el proceso esté rodado. Es lo que hablábamos antes. O sea, a mí me da igual si empiezo con un cuadrante hecho a mano y lo rellenan a mano y al final miro a mano si está realizado o no. Primero tengo que comprobar que me funciona y después, una vez que me funciona, lo puedo hacer más chulo y más bonito, lo puedo perfeccionar, pero no antes, ¿vale? Bien, esta herramienta es muy importante. La siguiente herramienta es la de TPM. La de TPM es una herramienta muy parecida a la de 5S, que se enfoca más en las averías de la máquina, en el mantenimiento. Se llama mantenimiento productivo total, primero porque participan todos los empleados. Lo que busca es que no haya accidentes, que no haya defectos y que no haya averías. Esto parece fácil decirlo, pero al final tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de los paros que se producen por chorradas, o bien por falta de limpieza, o bien porque hay un fallo humano, o bien porque había un desgaste o una rotura. En definitiva, ese gran parte, el 75%, que en algunas empresas era un 80% y en otras era un 60%, pero es la gran parte, se pueden solucionar haciendo inspecciones, ¿vale? No hace falta tener conocimientos en hidráulica, no hace falta tener conocimientos en electromecánica. O sea, simplemente la mayor parte de las veces lo único que tienes que hacer es mirar y limpiar. Y a partir de ahí viene cómo se trabaja en solucionar ese problema. Al final lo que intentamos es mejorar el OE que tenga esa máquina. El OE es un poco la mezcla entre disponibilidad, rendimiento y calidad que tiene esa máquina, ¿vale? ¿Cómo se aplica TPM? Primero, se hace una limpieza general de esa máquina para que quede en el estado en el que queremos mantenerla, en una máquina piloto, ¿vale? Al terminar, ese es el nuevo estándar que vamos a querer mantener. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir ese estándar y hacer un cuadrante, que es el que veis aquí, para que cada trabajador sepa cuándo le toca limpiar el qué o inspeccionar el qué. ¿Qué es lo que va a tener que inspeccionar? Es esta gama que veis aquí. Una vez que está hecho eso, que nos lleva 5 o 10 minutos, hay que formar a las personas. Tened en cuenta que aunque una cosa sea sencilla, no significa que sea conocida. Y es donde vienen los problemas. Acordaros de las 5 partes que tenía la gestión del cambio. La comunicación es muy importante. Una vez que tenemos esto implantado, para denunciar un problema, como buen sistema de gestión visual, cada sistema detectado se abre una tarjeta. Normalmente se ponen de color azul o naranja, esto va a gustos de cada uno. El color azul es: yo soy un operario de producción, detecto un problema, lo puedo solucionar en este momento o lo puedo solucionar más tarde, pues la abro de color azul, pues yo qué sé, tornillo flojo. No me impide seguir trabajando, pero si se sigue aflojando probablemente sea un problema. Como ahora no puedo porque tengo que poner en marcha la fabricación y luego sé que voy a tener un cambio de molde, lo que sea, pues lo puedo apretar. Si el problema es que tengo que cambiar un latiguillo porque tiene pérdidas y yo no tengo ese latiguillo o no tengo conocimientos para cambiar ese latiguillo, lo que voy a hacer es abrir una tarjeta de color rojo. Y esta tarjeta la tiene que cambiar mantenimiento. En definitiva, lo que estamos haciendo es exponiendo los problemas que tenemos para que se vayan solucionando. Al final, con este tipo de chorradas, se consigue, esto es una evolución real de una máquina, de la disponibilidad de una máquina, que estaba, en el mejor de los casos, al 75%, la realidad es que estaba al 65%, muchas semanas. Con semanas en las que no se podía sacar la producción porque era un cuello de botella, y se llegó a tener un 98-99% cada semana, ¿vale? Por contra, este es el gasto que había en recambios. Como tengo que ir a comprar un recambio que no tengo, porque tampoco vas a tener repuesto de todo, pues primero tengo que dejar lo que estoy haciendo para ir a una máquina que ya está parada, y además lo que tengo que hacer es comprar un recambio que me va a ser más caro porque como no lo tengo que traer urgente.
Esta gráfica es real, ¿eh? Y ejemplos de mejoras que han hecho que esto sea mejor, tenéis aquí dos. Mira, esto es una chapa que gira con un cable que se aprisiona aquí con este sargento, de manera que cuando gira este cable se retuerce y se acaba rompiendo. Eso hace que cree, aparte de que es más caro ponerlo, el cable al final se rompe y provoca que haya paros. Paros o, en el peor de los casos, que no funcione bien al soldar. Esto se cambió por una pieza de chapa, que como veis el sistema de aprisionamiento es similar. La diferencia es que esto aquí está con una tuerca, de manera que cuando gira el cable ya no se retuerce. Y aquí tenemos otro ejemplo de un cable de comunicación. Esta es una columna que va por unos raíles. Este es el cable de comunicación que te dice a qué velocidad estás soldando y a qué parámetros estás soldando. Cuando esta columna se desplaza, pilla el cable este y lo rompe. Eso hace que no puedas soldar. El cable este era muy caro y lo peor no es que fuera caro. Lo peor es que tenía un lead time de entrega de semanas, con lo cual en esas semanas no podías trabajar. La gente de mantenimiento y la gente que trabajaba aquí, cuando se pudieron trabajar en este tema, pues pensaron aquí en esta tontería de chapa, que además no tuvieron que hacer nada porque ya tenía 2 tornillos aquí, y esto pues fue el fin de los cables de comunicación cortados. Como veis, son 2 ejemplos muy tontos, pero que al final este ahorró a la empresa, pues a lo mejor este cable se rompía una vez cada mes o una vez cada 5 semanas, echar la cuenta en un año. Lo mismo, toda esta gestión que tenemos que hacer aquí la podemos hacer digitalizando este proceso de generación de tarjetas. Lógicamente, con la tecnología que tenemos ahora de móviles y demás, no es nada complicado y en este sentido, pues nosotros también lo hacemos, pero siempre cuando el proceso ya está sentado, nunca antes. En esto insisto mucho porque se tiende tendencia a ir a lo bonito y no a lo práctico. Vale. Vamos a una herramienta que es la de solucionar los problemas, es decir, ya hemos detectado un problema, queremos solucionar ese problema, pero no encontramos cuál es la causa que lo provoca. Para eso se emplea esta herramienta que se llama 5M, en la que se analizan las causas principales que fluyen en el resultado de un proceso. De lo que se trata es de mejorar la velocidad para resolver el problema, pero con la participación de los trabajadores. La persona, probablemente un trabajador tenga una visión más concentrada en su máquina o en su proceso. En eso estoy de acuerdo. Pero de esa máquina y de ese proceso, el que más sabe es él, porque se tira ahí 8 horas cada día. Sabe qué es lo que pasa cuando falla una tuerca, sabe qué es lo que pasa cuando viene no sé qué producto, lo ve cada día. Por lo tanto, tienen que participar en este tipo de herramientas. Con el conocimiento que tienen de ese proceso, más el conocimiento que tienen los técnicos de la empresa, probablemente de mantenimiento, de ingeniería o de fabricación o de diseño, vas a conseguir o vais a conseguir que no haya ninguna laguna. Tenemos tendencia como ingenieros a pensar en una solución que a lo mejor no es la solución más práctica y solemos a lo mejor complicar incluso la solución, ¿vale? Esta herramienta requiere que haya un moderador que prepare ese análisis porque hay que filtrar algunas cosas, ¿vale? No se trata de ponernos a escribir y ya está. Entonces, hay que definir muy bien el problema, es la base para conseguir saber la causa y las 5M son las principales influencias que tiene un proceso, que son la máquina, el método, la mente de obra, el material y el medio. Es decir, en qué entorno estamos trabajando, si hace frío, si está húmedo, etcétera, etcétera. Hay gente que habla de otras M's, habla de la gestión, habla de las mediciones, incluso se habla de la seguridad, incluso se habla del software. Bueno, esto que cada uno se lo aplique como mejor le vaya.
Yo a veces he incluido la parte de en proyectos que a lo mejor el tema del software o el hardware eran muy importantes, pues lo hemos incluido porque podían afectar al proceso final. Pues no pasa nada, o sea, no hay ningún limitante. Y si, por ejemplo, hay gente también que habla de 4Ms porque consideran que el medio, como siempre es el mismo, pues no les afecta. Bueno, pues aquí esto va un poco en función de lo que, de las necesidades que tenga cada empresa. Como os he dicho, esta herramienta se llama espina de pescado por el tipo de esquema que veis aquí en el pequeño logotipo que hemos puesto. También se llama de causa-efecto, también se llama Ishikawa, otra palabra japonesa más que hemos aprendido hoy, o diagrama de Grandar, que este es menos conocido. Vale. En función del tipo de proceso y el tipo de empresa, pues como he dicho, aplicamos una cantidad de mes o aplicamos otras. Un ejemplo práctico, definimos un problema, que es que mi tortilla sabe mal, y a partir de ahí ponemos nuestras M's. Dibujamos nuestra espina de pescado y con los trabajadores que estén en esa cocina, con el chef, con el jefe de sala, con las personas que influyen en este proceso, vamos definiendo las causas. Lógicamente, si yo soy el de mantenimiento, voy a aportar probablemente muchas más cosas sobre la máquina que si soy el cocinero, que probablemente aporte más cosas sobre el método, o si soy el de compras, que voy a aportar muchas más cosas del material. ¿Vale? Vamos escribiendo las causas. Tiene que haber alguien que filtre este tipo de... No porque hay alguna que no se tenga que poner, sino porque algunas se complementan con otras. ¿Vale? Algunas incluso pueden tener una causa secundaria, es decir, hay asentismo. ¿Por qué? Porque hay falta de motivación. Lo que vamos a atacar, si esta fuera la principal causa, sería la falta de motivación, no el asentismo como tal. ¿De acuerdo? Al final, ojo, porque puede que el problema sea otro, y es que la tortilla está fría o es que la tortilla no es de patata, que nos lleve a otro tipo de causas haciendo este mismo análisis. Por eso es importante definir muy bien el problema. ¿De acuerdo? Esto se puede aplicar en cualquier tipo de proceso y también se puede complicar más. Los siguientes pasos que tenemos que dar: cuantificar cómo de importante es que la cocina no calienta, discriminar causas secundarias y establecer un plan de acciones. ¿Vale? Lo importante, es bueno hacer cosas bien la primera vez, pero es mejor hacerlas que sea imposible. Para eso tenemos otra herramienta. O sea, a lo mejor el señor, cuando ha ido a poner la temperatura de la cocina porque le ha quedado fría, pues no ha visto muy bien dónde estaba el indicador. Bueno, pues para eso hay otra herramienta que se llama Poka-Yoke, que forma parte también de la resolución de los problemas. Con esta herramienta lo que intentamos es evitar el error. Poka-Yoke lo que busca es que mediante el diseño sea imposible o muy difícil equivocarse. ¿Vale? Un ejemplo. Este es un Poka-Yoke visual. Este Poka-Yoke no impide que pongamos la capucha naranja en el rotulador rosa, pero sí que nos indica que está mal. ¿Vale? Otros Poka-Yokes que podéis ver, como veis, en los niños hay muchos. El USB es un Poka-Yoke muy habitual. La tarjeta SIM es otro Poka-Yoke muy habitual. La conexión con diferentes tipos de diámetro para que no puedas ponerlo al revés y no produzca un cortocircuito. El no poder meter una pieza de las dos maneras poniendo estos dos salientes aquí. En fin, son diferentes ejemplos de Poka-Yoke que lo que nos va a dar es que intentemos evitar el error para que nos impida provocar un problema. Vale. ¿Cómo afrontamos un caso práctico? Básicamente, con detección de las áreas de mayor impacto, con la elección de la tecnología óptima y con la construcción de la solución digital. En aquellos que requiera una solución digital. Siempre teniendo en cuenta que las soluciones de IT para nosotros se construyen, no se compran. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, es una pyme que está dedicada a mecanizado de piezas, y querían ver si podían tener una mejora de productividad. Nosotros hicimos una evaluación inicial y lo que vimos básicamente
que, como vimos al principio, que la planificación originaba desequilibrios. Por eso el primer paso es asegurar que con esa planificación lo que hacemos es realizarlo bien. Es decir, hay que estandarizar, porque eso les provocaba pérdidas de dinero. Y después, afrontar la implantación de herramientas de mejora continua que les hagan ser más productivos. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue establecer un único panel de información, porque tenían varios, además, que estaban repetidos, ¿vale? Para reorganizar un poco las funciones que tenía cada persona, incluir esas herramientas que mejoren la eficiencia y empezar pilotos de 5S y de TP. Aquí, por ejemplo, para eliminar tareas que no aportan valor, en los planos ponían la fecha en la que habían hecho la oferta y nosotros les dijimos, no, poner la fecha en la que se necesita esta pieza, porque así al trabajador le da igual cuando tú hayas hecho la oferta. Lo que quiere ver es cuándo se necesita la pieza, porque así va a poder priorizar una sobre otra. Eso es gestión visual. Reordenar las funciones de cada empresa para hacer cambios organizativos, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y al final incluir herramientas que mejoren la eficiencia. Aquí, como veis, apuntaban un montón de datos en sus cuadernos y nosotros lo que hicimos fue pues, digitalizar esos datos de manera que fueran accesibles y mucho más rápidos de gestionar. La 1, la 2 y la 3 forman parte de la estandarización, la 4 y la 5 ya forman parte de la digitalización y un nuevo estándar como mejora continua. Estos son otros ejemplos. Aquí tenéis cómo mejorar la limpieza, cómo facilitarla. Aquí se caían virutas debajo de la mesa que costaba mucho limpiar. Como no puedo evitar el que caiga la viruta, lo que hago es impedir que caigan ahí debajo. En este caso se mejoró la ergonomía bajando este depósito aquí, no hubo que hacer mucho misterio, esto hace la gente de mantenimiento en 1 hora. Aquí se facilita no solo el dónde está la herramienta, sino que si pintas la herramienta de un grupo en amarillo y la de otro grupo en verde, sabes cuándo se la han cambiado entre ellos o si alguno ha sido listo y se la ha llevado. Y aquí lo que facilitamos es el control del avance. En este caso es de digitalización, aquí esto lo hacían a mano y nosotros aquí lo que hicimos fue decirle cuántas llevas y cuántas has realizado. El que está verde terminado, por lo tanto ya puedes empezar con otro tema. Aquí lo que hicimos fue eliminar el error, de manera que pusimos un pocayoke para que un lote no se mezclase con el otro. Aquí es eliminar despilfarros y mejorar la ergonomía. Como veis, aquí hay mucha más cantidad de materia que aquí. Además, pusimos ruedas. Como veis, a veces son chorradas, pero estas chorradas mejoran mucho la vida de la gente que está trabajando aquí. Y aquí, para asegurar la planificación, pues cada uno cogía el lote según le venía mejor. Y aquí lo que hicimos fue que no, tú tienes un orden y ese orden no se cambia. ¿Vale? No sé si he ido muy deprisa, si en este caso tenéis alguna duda, pero un poco como resumen de lo que serían las 5 S serían estos pasos y un poco cómo iría la escalera de cuándo usar cada herramienta. Serían, pues primero Kaizen, luego Lean, luego las 6 Sigma y al final tener en cuenta que la digitalización es un apoyo que mejora estas herramientas. Por lo tanto, nunca tiene que ser al principio. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, sé que he ido a lo mejor en algún momento un poco deprisa, pero para dar una pincelada general, si dejamos cosas, creo que al final hay más lagunas. Por el momento no ha hecho nadie ninguna pregunta a través del chat. De todas formas, como luego colgaremos la presentación, en la presentación no sé si está puesto tu contacto, José Miguel. Sí, al final de la presentación está el contacto. Ahí vale, pues como luego mandamos un email a todos con la presentación para que puedan acceder, pues si alguien tiene cualquier duda, pues que te pueda contactar. Vale, muy bien. Nada, te dejo que acabes si quieres. Vale, no, el último punto que tenía lo voy a poner a modo de si se han cumplido las expectativas que teníais al principio. En este caso, espero que sí. No sé si habéis aprendido mucho japonés o no, pero bueno, lo importante no es las palabras en japonés, lo importante es el concepto que hay detrás de esas palabras. Si alguien, como veis, os dice los 5 pasos de las 5 S en japonés, que sepáis que hay una manera de decirlo en español, que además también empieza por S y que es mucho más fácil de aprender. Simplemente era eso.
Vale, perfecto, ahí está el contacto. Pues sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no lo que os comentaba, os mandaremos un email para que podáis acceder directamente tanto a la grabación como a la presentación, que luego estará colgada en la página web, porque como hay gente que sí que se ha inscrito y no ha podido asistir, pues para que todos puedan también acceder a ello fácilmente. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues nada, agradecerte, José Miguel, todo tu conocimiento y gracias a todos también por asistir. Gracias a vosotros por la oportunidad de explicar este tema que es tan chulo y a los que han estado escuchando espero que realmente lo puedan aplicar en su empresa, que la verdad es que Pues sí. a medio plazo se van a alegrar. Perfecto, pues muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.